Hola, en este vídeo vamos a resolver el examen de física de la PBAU de la selectividad de junio de 2023 en Andalucía. Como el vídeo es largo, abajo en la descripción vais a tener los enlaces a los distintos ejercicios para que os podáis ir al apartado que más os interese. Empezamos con el ejercicio 1, el A1 del bloque de interacción gravitatoria, y en el apartado A nos piden que un satélite de masa m orbita a una altura h sobre un planeta de masa m mayúscula y radio r. Nos piden en primer lugar, en el primer apartado, que deduzcamos la expresión de la velocidad orbital del satélite y la expresemos en función de la masa del planeta, del radio del planeta y de la altura sobre la superficie. Para deducir la expresión de la velocidad orbital, lo que podemos hacer es considerar que la fuerza gravitatoria se comporta como una fuerza central, por tanto, el módulo de la fuerza gravitatoria será igual a la masa por el módulo de la aceleración normal o centrípeta. Sustituyendo las distintas expresiones y operando, podemos deducir que la velocidad es igual a la raíz de gm partido por r, pero siendo r minúscula el radio de la órbita. Como nos piden explícitamente que lo expresemos en función del radio del planeta y de la altura, sustituimos el radio de la órbita teniendo en cuenta que es el radio del planeta más la altura sobre la superficie. Por tanto, nos quedaría que la velocidad orbital es la raíz de g m mayúscula partido r mayúscula más h. Y esto es simplemente lo que nos están pidiendo, una expresión en la que v, la velocidad orbital, esté expresada en función de la masa del planeta, el radio del planeta y la altura sobre el planeta. Simplemente eso. En el apartado 2 nos dicen que indiquemos cómo cambia la velocidad de ese cuerpo que está orbitando del satélite si la masa del planeta se duplica. Entonces, teniendo en cuenta que la nueva masa del planeta m' va a ser 2 veces la masa antigua, la nueva velocidad orbital v' será igual a la raíz de gm' partido de r más h. Si sustituimos m' por 2m y operamos, nos va a quedar que la nueva velocidad orbital es igual a la raíz de 2 por la velocidad orbital antigua. Y nos preguntan también qué ocurre si se duplica la masa del satélite. Como la expresión de la velocidad orbital es independiente de la masa del satélite, la velocidad orbital no va a cambiar. Independientemente de lo que valga, aunque la masa del satélite se duplique, la velocidad orbital va a seguir siendo la misma. En cuanto al apartado B del ejercicio A1, nos indican que un cuerpo está descendiendo con velocidad constante por un plano inclinado y que sobre el cuerpo actúa una fuerza F de 20 newton paralela al plano y que actúa en sentido ascendente. Y además que en el plano hay rozamiento. En el apartado 1 nos piden que realicemos un esquema con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces el esquema estaría aquí, en la parte, lo podéis ver en la parte derecha. Nos indican que el cuerpo desciende, por tanto la fuerza de rozamiento va a estar dirigida hacia arriba. Si el plano lo hemos puesto con la dirección de descenso hacia la derecha, la fuerza de rozamiento estará dirigida hacia la izquierda. La fuerza F también está dirigida en sentido ascendente y luego tenemos la normal, que es perpendicular a la superficie del plano, y la fuerza peso, que está dirigida verticalmente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. En este esquema no sería necesario descomponer el peso en su componente P sub X o P tangencial y P sub Y o P normal, sino que simplemente valdría poner el peso así. Si queréis descomponerlo, lo habéis descompuesto, no hay ningún problema, también se considera como correcto. En el apartado 2 nos dicen que determinemos razonadamente el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, es decir, hay que calcular el trabajo de cada fuerza. No de todas las fuerzas globales, sino de cada una de ellas. Entonces, lo podemos hacer aplicando la definición de trabajo. El trabajo de cualquier fuerza será la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Pero no tenemos la distancia que se desplaza el cuerpo sobre el plano. Sabemos que partía de una altura de 15 metros y se supone que llega a la parte baja del plano. Nos dicen que llega hasta el final del plano. Si observamos este dibujo, este pequeño esquema, esta es la altura, este va a ser el desplazamiento que va a realizar el cuerpo y este es el ángulo del plano inclinado, que son 30 grados. El seno de este ángulo será igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Si lo vemos aquí, podemos despejar el desplazamiento, que nos quedaría 15 partido por el seno de 30, son 30 metros lo que el cuerpo desliza sobre el plano. Entonces ya podemos calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. El trabajo de la fuerza F sería igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, teniendo en cuenta que la fuerza es ascendente y el cuerpo se está moviendo en dirección descendente. El desplazamiento y la fuerza forman un ángulo de 180 grados y el valor del trabajo de la fuerza sería menos 600 newton. 600 julios, perdón. Sale negativo
porque esta fuerza se está oponiendo al desplazamiento, lleva dirección contraria al desplazamiento y por eso el trabajo va a ser negativo. Además, una fuerza no conservativa que está está frenando al cuerpo, quitándole energía, por eso el trabajo es negativo. El trabajo de la normal también hay que calcularlo aunque sepamos que es cero. ¿Por qué? Porque nos piden que expresemos el trabajo de todas las fuerzas y la normal es una fuerza que actúa sobre el cuerpo. Aunque el trabajo sea cero, también tenemos que calcularlo. Sabemos que es cero porque el ángulo que forma la normal con el desplazamiento son 90 grados, en la expresión del trabajo el coseno de 90 nos va a dar 0 y por eso el trabajo de la normal es 0, pero hay que indicarlo explícitamente. Y el trabajo del peso sería igual al peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma el peso y el desplazamiento. Si habéis descompuesto desde el principio el peso en sus componentes tangencial y normal o x e y, si el peso es la suma de sus componentes, el trabajo del peso será igual al trabajo de la componente x y el trabajo de la componente y. Entonces, podríais calcular el trabajo del peso como el trabajo de la componente horizontal y el trabajo de la componente vertical o la dirección tangencial o normal al plano. Se puede calcular de esa forma. Yo lo he calculado con la fuerza peso como tal, sin descomponer. En este caso, el peso está dirigido verticalmente hacia abajo, el ángulo que forma el peso con la dirección tangencial al plano, perdón, con la dirección normal al plano, va a ser por perpendicularidad igual al ángulo del plano inclinado. Esto vale alfa si estos son 90 grados. Este ángulo de aquí, que es exactamente el que forma el desplazamiento con el peso, valdría 90 menos alfa, que son 90 menos 30, que son 60. Cuando nosotros aplicamos todas las expresiones, podemos observar que el trabajo que realiza la fuerza peso son 735 julios, un trabajo positivo, porque el peso está favoreciendo el movimiento. Y nos quedaría calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Mucho durante el examen comentabais que no se daba el valor del coeficiente de rozamiento y no se podía calcular, por tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento. Podemos calcular de varias formas el trabajo de la fuerza de rozamiento. Podríamos calcularlo a partir de la definición del trabajo, calculando la fuerza de rozamiento aplicando las ecuaciones de la dinámica al sistema de fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Si aplicamos la segunda ley de Newton, sobre el sistema aquí ya sí tenemos que descomponer el peso en su componente x e y o su componente tangencial y normal, podemos observar que aplicando la dirección del movimiento, la componente horizontal del peso, peso x, menos la fuerza de rozamiento menos la fuerza F serían iguales a la masa por la aceleración del sistema. Como el cuerpo se mueve con velocidad constante, la aceleración es 0 y por tanto la fuerza de rozamiento va a ser igual a peso X menos F. Si sustituimos, podemos obtener el valor de la fuerza de rozamiento sin necesidad de tener el coeficiente de rozamiento. Una vez que tenemos el valor de la fuerza de rozamiento, sustituimos en la expresión y nos quedaría menos 135 julios, teniendo en cuenta que el ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento son 180 grados. Y es un trabajo negativo por lo mismo, porque la fuerza de rozamiento se está oponiendo al desplazamiento. También podríamos haber calculado el trabajo de la fuerza de rozamiento aplicando los teoremas. Por ejemplo, el teorema de las fuerzas vivas, que nos dice que el trabajo total, la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas, va a ser igual a la variación de la energía cinética. Por tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería igual a la variación de la energía cinética menos el resto de trabajos de fuerza. Y como el valor de la variación de la energía cinética es 0, pues sustituimos los valores de cada uno de los trabajos y nos quedaría el trabajo para la fuerza de rozamiento igual a menos 135 julios. Pasando al siguiente ejercicio, el ejercicio 2, el ejercicio A2 del segundo del bloque de interacción gravitatoria, nos piden en el primer apartado que escribamos la expresión del potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio es menos Gm partido por R. Y nos piden que indiquemos las magnitudes que aparecen en la expresión. Las magnitudes es que expliquemos lo que es cada una de las letras que aparecen en esta fórmula. Entonces, no tenemos que explicar las unidades. No nos han pedido las unidades, entonces no sería necesario ponerlas. Vg, el potencial gravitatorio, G, la constante de la gravitación universal, M mayúscula es la masa de la partícula que crea el campo y R es la distancia desde la partícula hasta el punto en el que estamos calculando el potencial. Con eso sería suficiente. En el segundo apartado nos piden que razonemos el signo del trabajo que realiza la fuerza gravitatoria cuando una masa m, que inicialmente está en las proximidades de otra masa mayúscula, otra masa m mayúscula, se desplaza por acción del campo gravitatorio. En este esquema he representado que si la masa se desplaza por acción del campo gravitatorio se va a acercar a la masa m mayúscula. Por tanto, nosotros vamos a partir de un punto inicial A hasta otro punto final B y una de las formas posibles
de calcular este trabajo, de deducir el signo del trabajo, sería aplicando el teorema de la energía potencial, que nos dice que el trabajo de la fuerza conservativa, en este caso de la fuerza gravitatoria, va a ser igual a menos la variación de la energía potencial. Sustituyendo las expresiones de las energías potenciales y viendo que la distancia desde el punto A hasta el punto B es mayor, el punto A está a una distancia mayor que el punto B, si operamos y tenemos en cuenta los signos que aparecen en esa expresión, podemos deducir que el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria es positivo. De otra forma, si tenemos en cuenta que el campo gravitatorio va a estar dirigido desde A hacia B, acercándose hacia la masa M mayúscula, y el campo gravitatorio siempre está dirigido hacia potenciales decrecientes, el potencial en B va a ser menor que el potencial en A. Aplicando esto en el teorema de la energía potencial en términos de potenciales, como el potencial en B, decíamos, es menor que el potencial en A, y el trabajo tiene el signo menos en la diferencia de potencial, nos queda que el trabajo de la fuerza gravitatoria es positivo. Y además habría otra forma, que sería tener en cuenta que como el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria está a favor de la dirección del movimiento, el ángulo que van a formar la fuerza gravitatoria y la dirección del movimiento siempre va a ser un ángulo de 0 grados, el trabajo siempre va a ser positivo. Esas son tres formas, igual se os ocurre alguna más, no hay ningún problema, lo importante es que esté bien razonado. En cuanto al segundo apartado del ejercicio 2, nos hablan de una nave que se sitúa o que se lanza desde la Tierra a la Luna y nos piden que indiquemos la posición, el punto en el que la fuerza que ejercen ambos cuerpos es cero. Como en ese punto la fuerza que ejercen los cuerpos es la fuerza de la Tierra y la fuerza de la Luna, llevan direcciones opuestas, para que la fuerza total sea cero, la fuerza de la Tierra tiene que ser igual a la fuerza de la Luna, pero de sentido contrario. Por tanto, en módulo tienen que ser iguales. Igualamos los módulos de ambas fuerzas, sustituyendo los valores correspondientes en cada una de ellas y teniendo en cuenta que la masa de la Tierra es igual a 81 veces la masa de la Luna, operamos considerando también que en la distancia desde la Tierra a la nave yo la he llamado X y por tanto si la distancia desde la Tierra a la Luna es D, la distancia desde la nave a la Luna será D menos X. Hay mucha gente que ha realizado este ejercicio indicando que X es la dirección desde la nave a la Luna y que desde la Tierra a la Luna sería D menos X. No hay ningún problema, el resultado va a salir diferente, pero si es correcto no hay problema. Por tanto, operando sobre esta expresión, nos queda que la distancia desde la Tierra a la nave es de 3,45 por 10 a la 8 metros. Mucho cuidado en este ejercicio porque los datos estaban dados en kilómetros y si vosotros sustituís en esta expresión los kilómetros, el resultado os va a salir en kilómetros, pero hay mucha gente que ha puesto el dato en kilómetros y luego el resultado lo ha expresado en metros. Mi recomendación personal es que siempre utilicéis desde el principio sistema internacional y por tanto que todos los datos desde el principio del problema los paséis a sistema internacional para no tener dificultades luego a lo largo del desarrollo del ejercicio. En cuanto al apartado 2, me piden que calcule, que determine la energía potencial de la nave en ese punto, en el punto en el que estaba la fuerza de la Tierra y la fuerza de la Luna equilibrándose. Por tanto, la distancia desde la nave a la Tierra es X y tenemos que tener en cuenta que la energía potencial que siente o que tiene esa nave va a ser la energía potencial generada por el campo gravitatorio de la Tierra y la energía potencial generada por el campo gravitatorio de la Luna. Por tanto, nosotros tendremos que tener en cuenta que la energía potencial es la suma de la que genera la Tierra más la que genera la Luna. La que genera la Tierra sería igual a menos G por la masa de la Tierra por M partido por el radio de la Tierra, sustituimos las expresiones correspondientes y nos da menos 5,77 por 10 a la 9 julio. Si para la Luna hacemos lo mismo, teniendo en cuenta que la masa de la Luna no es un dato, que nos dicen que la masa de la Tierra es 81 veces la masa de la Luna y nos dan la masa de la Tierra, tendremos que expresar la masa de la Luna como la masa de la Tierra dividido entre 81 o calcularlo directamente y poner el valor, no hay ningún problema. Y en este caso la distancia desde la Luna a la nave sería, según mi notación, de menos X. Sustituimos los valores apropiados, nos da menos 6,31 por 10 a la 8 y sumando la energía potencial de la Tierra más la de la Luna, ambas son negativas, al sumarlas nos da un resultado negativo, nos daría menos 6,41 por 10 a la 9 julio. En cuanto al primer ejercicio del tema de campo gravitatorio, del bloque de electromagnetismo, el ejercicio B1 nos habla, el apartado A, de una carga eléctrica negativa que entra en una región en la que existe un campo eléctrico uniforme. Como nos dicen que se detiene al recorrer una cierta distancia,
ya sabemos que la fuerza eléctrica va a actuar en dirección contraria al campo y por tanto que la carga tendría que ser negativa. Aunque no nos lo hubieran dicho ya lo sabríamos, pero bueno, nos lo dicen para dejarlo más claro. Nos están pidiendo en el apartado 1 que razonemos el signo del trabajo que realiza el campo eléctrico. Bueno, pues esto hay varias formas de hacerlo. Una primera forma podría ser teniendo en cuenta que la fuerza eléctrica se opone o va en dirección contraria al desplazamiento de la partícula y por tanto el trabajo en este caso va a ser negativo, porque siempre la dirección que va a formar la fuerza y el desplazamiento van a ser 180 grados, la expresión nos daría un resultado negativo. De otra forma, podríamos aplicar el teorema de la energía potencial y teniendo en cuenta que si nosotros consideramos que la partícula se desplaza desde un punto A hasta un punto B, el punto A es el primer punto de la trayectoria de la partícula dentro del campo eléctrico y el punto B es el punto en el que se detiene, el campo eléctrico va a estar dirigido desde A hacia B y teniendo en cuenta la relación entre el campo y el potencial, el campo eléctrico siempre va a estar dirigido hacia potenciales decrecientes. Por tanto, el potencial en el punto B va a ser más pequeño que el potencial en el punto A. Y aquí hay que tener cuidado porque nos podemos confundir en el análisis de los signos. Aplicando el teorema de la energía potencial, el trabajo que realiza la fuerza eléctrica es igual a menos la variación de la energía potencial, que podríamos escribirlo como menos la carga por la diferencia de potencial. Como el potencial en B es menor que el potencial en A, la diferencia de potenciales va a ser negativo. La carga va a ser negativo, por tanto menos por menos va a ser más, pero como además tenemos el signo menos de la expresión del teorema de la energía potencial, esto es negativo por un número negativo es positivo, por menos vuelve a ser un número negativo, por tanto el trabajo de la fuerza eléctrica nos queda negativo. En el segundo apartado nos indican que calculemos o que expliquemos el signo de la variación de la energía cinética, potencial y mecánica. Si tenemos en cuenta que el cuerpo se está frenando, comienza a moverse con una cierta velocidad y se frena, la variación de la energía cinética va a ser negativa, porque la energía cinética final es más pequeña que la energía cinética inicial. Por tanto, ya sabemos que la variación de energía cinética es cero. Por otra parte, como solo está actuando la fuerza eléctrica, que es una fuerza conservativa, sabemos que la energía mecánica se va a mantener constante. Por tanto, la variación de energía mecánica va a ser cero. Aplicando el teorema de conservación de la energía mecánica inicial igual a energía mecánica final, variación de energía mecánica cero. Y si nosotros aplicamos la definición de la energía mecánica, pues entonces, como la energía mecánica es la energía cinética más la potencial, podríamos decir que la variación de energía mecánica es variación de energía cinética más la variación de la energía potencial. Si ya sabemos que la variación de energía mecánica es cero, la variación de energía potencial sería igual a menos la variación de energía cinética. Si la variación de energía cinética es negativa, al multiplicarla por el signo negativo, la variación de energía potencial tendría que ser positiva. Pero también podemos aplicar el teorema de la energía potencial, ya que nos ha dado que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica es negativo. Si nosotros tenemos en cuenta que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica es menos la variación de la energía potencial, en este caso podríamos obtener que, como el trabajo era negativo, si le cambiamos el signo nos va a salir que la variación de energía potencial es positiva. Esto se puede hacer en distintos órdenes, lo podéis calcular, no es necesario que sigáis el proceso que yo he seguido, pero en definitiva el resultado os tiene que dar este. Y lo hagáis como lo hagáis, tiene que estar claro, tiene que estar bien expresado. En cuanto al apartado B, en este caso nos decían que teníamos dos cargas, una colocada en el punto 0,0 y la otra colocada en el punto 1,1 y que representáramos y calculáramos el vector campo eléctrico en el punto C. En el punto C, que es el punto 1,0, tiene que estar pintada la flecha de los campos eléctricos que generan la carga 1, la carga 2 y la flecha que representa al campo eléctrico en ese punto, porque eso es justo lo que nos están pidiendo, que representemos esta flecha de aquí. Si esta flecha de aquí que indica la dirección del campo eléctrico en este punto no está, entonces vamos a perder puntuación en este apartado, porque dicen que representemos explícitamente el campo eléctrico. A la hora de calcularlo, aplicando el principio de superposición, el campo eléctrico en este punto va a ser la suma del campo eléctrico que genera esta carga más el campo eléctrico que genera esta carga. Como esta carga es negativa, el campo eléctrico va a estar dirigido hacia allá. Como esta carga es positiva, el campo eléctrico va a estar dirigido hacia allá. Nosotros podemos hacer esto de varias formas. A mí me gusta hacerlo de esta manera, pero otros muchos sé que lo hacéis calculando el módulo por un lado y luego calculando el vector dirección, aplicando los ángulos. Da igual cómo lo hagáis. En este caso es muy sencillo a las dos formas, entonces que cada uno lo haga como quiera. Lo importante es que al final el campo eléctrico que crea la partícula 1, la carga 1, tiene que ser igual a 1,8 por 10 a la 7 y
dirección positiva del eje X, Newton partido por Coulomb. Y aquí hay mucha gente que ha cometido el error en la carga eléctrica. Fijaros, me dicen que las cargas son de 2 y menos 3 milicoulombios. Milicoulombios es por 10 elevado a menos 3. No son microcoulombios. Microcoulombios sería por 10 a la menos 6. No son ni coulombios ni microcoulombios, son milicoulombios. Es verdad que no han sido unas unidades muy afortunadas, pero esto tenéis que saberlo de sobra. Entonces, como mili es por 10 a la menos 3, pues ya sabéis que la carga 1 será 2 por 10 a la menos 3 y la carga 2 será menos 3 por 10 a la menos 3 expresada en coulombios. Por tanto, estos son los valores de los campos eléctricos, el campo eléctrico de la partícula 1, el campo eléctrico de la partícula 2, y la suma de los dos, como uno está dirigido en la dirección del eje X y el otro está dirigido en la dirección del eje Y, pues la suma vectorial nos da un campo eléctrico que está dirigido en la dirección que aparece representada aquí en la figura. En cuanto al apartado 2, que nos piden el trabajo necesario para trasladar una carga de un milicoulombo, desde el punto C hasta el punto D, nosotros, la situación está representada en este esquema, nosotros tendríamos que analizar el desplazamiento desde el punto C hasta el punto D de una carga Q3 que vale un milicoulombo. Teniendo en cuenta esto, nosotros me acabo de dar cuenta justo aquí que hay un error en el ejercicio, en el desarrollo del ejercicio. No hay un error en el desarrollo del ejercicio porque está aquí la carga, he calculado los potenciales. Vale, está bien. Que ya estaba pensando por delante del desarrollo, perdona. Es correcto lo que aparece en la diapositiva. Porque estoy calculando potenciales, no energías potenciales. El trabajo que realiza la fuerza eléctrica, si aplicamos el teorema de la energía potencial, es igual a la carga, a menos la carga por la diferencia de potencial. Si yo calculo el potencial en el punto C y calculo el potencial en el punto D, entonces podré calcular el trabajo. Para calcular el potencial que siente esa carga Q3 en el punto C, yo tengo que tener en cuenta que está siendo afectada por el campo que crea Q1 y por el campo que crea Q2. Entonces, en ese punto, el potencial, aplicando el principio de superposición, va a ser la suma del potencial que genera la carga 1 en C más el potencial que genera la carga 2 en C. En ese caso, tendríamos este valor para el potencial. En el punto D, nosotros tenemos el potencial que genera la carga 1 y el potencial que genera la carga 2, y este va a ser el valor del potencial. Y como vemos, los potenciales son exactamente iguales. Entonces, al calcular la diferencia de potencial, Vd menos Vc va a ser 0 y por tanto el trabajo que realiza la fuerza eléctrica para desplazar esta carga desde este punto a este punto va a ser 0. Entonces, simplemente nos va a salir que el trabajo es igual a 0. En cuanto al ejercicio 2, el ejercicio B2, de la parte del electromagnetismo, ejercicio B2 del examen, en el apartado A nos pide que expliquemos si puede ser 0 el campo magnético en algún punto entre dos hilos por los que circule una cierta intensidad de corriente que es la misma, y nos dan dos situaciones. El primer apartado es que las direcciones de los hilos sean paralelas y los sentidos sean iguales, y el otro caso es que los sentidos sean opuestos. Entonces vamos a analizarlos teniendo en cuenta primero que el campo total en el punto medio entre los hilos, va a ser igual a la suma de los campos magnéticos que genera cada uno de los hilos, porque cada hilo va a generar un campo magnético que viene dado por la ley de Biot-Savart y cuyo valor va a ser mu sub 0 i partido 2πr, siendo i la intensidad que circula por el hilo y r la distancia desde el punto hacia el hilo. Vale, pues teniendo eso en cuenta, en el punto medio entre los dos hilos, el valor del campo gravitatorio va a ser igual a... el valor del campo magnético va a ser igual a la suma de los campos que genera cada uno de los dos hilos. Teniendo en cuenta el caso en el que los hilos son paralelos, cuando los hilos son paralelos, en el punto medio las direcciones de los dos campos son iguales, el módulo de ambos campos, puesto que las intensidades son iguales y las distancias son iguales, va a ser igual, y el sentido que tienen ambos campos va a ser diferente. Por tanto, como los dos campos tienen igual módulo
igual dirección y sentido contrario, en este punto se va a anular el vector intensidad de campo, porque ya decíamos antes que el vector intensidad de campo será la suma del campo que genera un hilo más el campo que genera el otro hilo. Sin embargo, en el punto medio, en la zona entre los dos hilos, podemos observar que cuando la dirección, los sentidos de la intensidad de corriente son opuestas, uno está dirigido hacia arriba y el otro está dirigido hacia abajo, en la zona entre los dos hilos, los dos campos magnéticos tienen exactamente la misma dirección, por tanto no se van a restar, se van a sumar y por tanto el campo total va a ser diferente de cero. Entonces, cuando los hilos son iguales, sí se puede anular el campo magnético, pero cuando los sentidos son diferentes, no se puede anular el campo magnético. En cuanto al apartado B de este ejercicio B2, nos hablan de, en primer lugar, que dos conductores rectilíneos por los que circulan la misma intensidad están separados a una cierta distancia y se atraen con una cierta fuerza por unidad de longitud. Es decir, los dos hilos se están atrayendo. Y en el primer lugar nos dicen que justifiquemos el sentido de la corriente en ambos hilos haciendo una representación en un esquema de el campo magnético y de la fuerza entre ambos. Es decir, yo tengo que hacer un esquema que me van a puntuar y si no está el esquema no va a estar esa puntuación, en el que tengo que representar las intensidades que circulan por los hilos, los campos magnéticos que generan los hilos y las fuerzas magnéticas que sienten los hilos. La situación sería la siguiente. Cada hilo de corriente está generando un campo magnético que viene dado por la ley de Biot. Nosotros lo vamos a representar aplicando la regla de la mano derecha. Por eso, igual que hacíamos en el apartado anterior, por eso el campo magnético que genera el hilo 1 va a ser saliente en el caso de la zona de, tal y como está representado el dibujo, la izquierda del hilo y a la derecha del hilo va a ser entrante. Entonces, en la zona en la que está el hilo de corriente 2, el campo que genera B1 va a tener dirección entrante, es decir, la dirección negativa del eje Z. Aquí en el dibujo de abajo se ve mejor representado. Por tanto, este hilo de corriente va a estar dentro de un campo magnético dirigido en esta dirección. Si nosotros aplicamos la ley de Laplace, va a aparecer una fuerza magnética sobre este hilo que va a tener esta dirección. Pues bien, para que las fuerzas magnéticas sean atractivas, es decir, para que esta fuerza magnética esté dirigida hacia aquí y esta fuerza magnética esté dirigida hacia aquí, como estas fuerzas magnéticas son generadas de acuerdo con la ley de Laplace, el campo magnético que siente el hilo 1 tiene que tener esta dirección y el campo magnético que siente el hilo 2 tiene que tener esta dirección. Para que el campo magnético que siente el hilo 2 tenga esta dirección, el hilo 1 tiene que tener, la intensidad de corriente en el hilo 1 tiene que tener esta dirección y la intensidad de corriente en el hilo 2 tiene que tener esta dirección. Por tanto, los hilos de corriente tienen que ser paralelos. Tenemos que hacer esta deducción basándonos en la ley de Biot y la ley de Laplace. No podemos decir simplemente que cuando los hilos son paralelos, las fuerzas entre ellos son atractivos y que cuando los hilos llevan las direcciones de las intensidades de corriente llevan sentidos contrarios, entonces las fuerzas son repulsivas. Eso no es suficiente porque tenemos que hacer la demostración basándonos, ya digo, en la ley de Biot y la ley de Laplace. En el apartado B, en el que nos piden que calculemos el valor de la intensidad de corriente que circula por cada hilo, pues vamos a aplicar la expresión de la fuerza entre hilos. Aquí no es necesario deducirla porque no nos piden explícitamente que deduzcamos nada. Nos dicen simplemente que calcule el valor de la intensidad de corriente que circula por cada hilo. Entonces yo puedo coger y si me sé de memoria la expresión de la fuerza magnética que aparece entre los dos hilos de corriente, pues la pongo. Aquí está expresada en forma de la fuerza partido por unidad de longitud. Teniendo en cuenta que las intensidades de corriente que circulan por los dos hilos son iguales, entonces me quedaría expresado en esta forma y yo de aquí despejo la intensidad de corriente, sustituyo los valores correspondientes y me sale una intensidad de corriente de 0,223 amperios. En el siguiente ejercicio, el primer ejercicio del bloque de óptica y de ondas, tenemos un ejercicio de óptica geométrica en el que nos piden en el primer apartado que indiquemos cómo debe ser una lente y dónde debe estar situado el objeto para que obtengamos con ella una imagen virtual mayor que el objeto y además que realicemos razonadamente el trazado de rayos correspondiente. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es explicar qué tipo de lente es. Va a ser una lente convergente en la que el objeto esté situado entre el foco y la lente. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Primero porque si la lente fuera divergente,
cualquier lente divergente me va a formar imágenes virtuales, pero van a ser más pequeñas que el objeto. Entonces, una lente divergente no puede ser. Y si es una lente convergente, porque ya sabemos que divergente no puede ser, el objeto no puede estar en cualquier sitio. Porque si el objeto está entre el foco y la lente, me va a formar imágenes virtuales, pero si el objeto está más alejado del foco de la lente, me va a formar imágenes reales. Como yo quiero una imagen virtual, tiene que estar entre el foco y el objeto. Hay que decir esas dos cosas: lente convergente y que el objeto está entre el foco y la lente. Si no están las dos cosas, entonces no tendremos toda la puntuación. Pero es que además tenemos que hacer el trazado de rayos. El trazado de rayos tiene que estar correctamente hecho. Pero es que además tenemos que hacer una cuarta cosa, y es razonar el trazado de rayos. ¿Y qué significa que razonemos el trazado de rayos? Significa que tenemos que explicar cada uno de los rayos que hayamos trazado. Si lo hacemos con los tres, si lo hacemos con dos. Ya sabéis que si habéis visto los vídeos de los años anteriores, yo hago siempre, represento aquí los tres rayos, aunque simplemente con hacer dos rayos sería suficiente. El rayo 1 es el rayo que pasa por el objeto y por el centro óptico y no se desvía. El rayo 2 es el rayo que pasa por el foco objeto y por el objeto, y que al tocar la lente se refracta paralela al eje principal del dióptrio. Y el rayo 3 es el rayo que incide paralelo al eje principal del dióptrio por el objeto, y que cuando toca la lente se refracta pasando por el foco imagen. Como estos tres rayos divergen, entonces tenemos que proyectarlos hacia atrás. Las líneas punteadas son las proyecciones, y el punto en el que se cortan las proyecciones será el punto en el que se me coloque la imagen, que es esta cosa que yo he representado aquí. El objeto lo he querido representar más o menos en negro y la imagen más o menos en blanco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que explicar qué tipo de lente es, dónde está colocado el objeto, hacer el trazado de rayos, y muy importante, explicar los rayos, porque nos piden que razonemos el trazado de rayos correspondiente. Esas cuatro cosas tienen que estar si queremos tener la máxima puntuación. En cuanto al siguiente ejercicio, que también es de óptica geométrica pero con ecuaciones, nos dan una serie de datos. Nos dicen que sobre una pantalla queremos proyectar una imagen de un objeto que mida 5 centímetros de alto. Estos datos son de la imagen, es decir, 5 centímetros es la altura de la imagen, y que tenemos una lente delgada convergente de distancia focal 20 centímetros, y que queremos colocar la imagen en una pantalla que está a 1 metro de la lente. Pues ya sabemos la distancia de la imagen, S', que es 1 metro, la distancia focal, que en este caso, como es una lente convergente y muy importante, estamos aplicando el criterio de signos de las normas DIN, y esto es lo primero que tenemos que hacer, porque nos lo piden explícitamente. Dicen, indique el criterio de signos usado. Hay gente que utiliza el criterio de signos de las normas DIN, hay gente que utiliza el criterio de signos de Gauss. Da igual, lo que utilizáis lo hacéis bien y lo ponéis. Lo primero es ponerlo explícitamente, porque si no, se os va a descontar algo en la puntuación. Si no ponéis el criterio de signos que habéis utilizado, no vais a tener la puntuación completa del ejercicio. Pues utilizando el criterio de signos de las normas DIN, con esto es suficiente. Si queréis explicarlo, lo explicáis. Pero con poner criterio de signos normas DIN es suficiente. Vale, pues tenemos una lente convergente, por tanto, la distancia focal objeto sería negativa, pues está colocada a la izquierda de la lente. La distancia focal imagen es positiva. Ponemos la ecuación de las lentes delgadas, utilizando el criterio de signos de las normas DIN. Ya os digo, muy importante, sustituimos la imagen del objeto, no la de la imagen, la distancia del objeto, que es lo que nos están pidiendo, y me da menos 0,25 metros. Nos vamos a la ecuación del aumento lateral, sustituimos los valores que hemos indicado, y nos sale una altura de la imagen de menos 0,2 metros. Cuando he leído, creo que he dicho que 5 centímetros es la altura de la imagen. No, me he equivocado. 5 centímetros es la altura del objeto. Lo tenéis puesto aquí, y es 5 centímetros, que es 0,05 metros. Es que antes, cuando he leído, creo que lo he dicho mal. Como voy diciendo muchas cosas y quiero ir muy rápido, estoy mezclando las cosas. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que haya dicho que os ha confundido, me la ponéis en los comentarios, ¿vale? No dudéis en ningún momento. Cualquier cosa, si detectáis cualquier error en las diapositivas, cualquier cosa, me lo ponéis en los comentarios y yo lo aclaro en cualquier momento. Bien, pues me pedían, vuelvo a determinar el tamaño de la imagen, que era lo que nos pedían en el apartado 2, y en el apartado 3 me piden que construya gráficamente la imagen del objeto que forma la lente. Entonces yo he hecho un dibujo a escala. Este dibujo lo hice en un folio marcando la distancia.
correctas y, bueno, los de dibujo me diréis que está regulero, pero es lo mejor que he sido capaz de hacer. Y aquí podéis ver representado a escala, ya os digo, la altura del objeto, que son 5 centímetros, la distancia, que son 0,25 metros, medido hacia la izquierda, y la distancia de los focos, que son 20 centímetros, y luego la imagen nos aparece a 1 metro de la lente y dirigida verticalmente hacia abajo con una altura de 20 centímetros también. Entonces, más o menos algo así es lo que os debe salir. En cuanto al ejercicio 2 de la parte del bloque de óptica, sería el quinto ejercicio del examen, el sexto ejercicio del examen, el C2. Este es un ejercicio de óptica física. Me dicen que un rayo de luz monocromática duplica su velocidad al pasar de un medio a otro. Que representemos la trayectoria que describe un rayo que incide con un ángulo no nulo respecto a la normal y que justifiquemos si puede producirse el fenómeno de la reflexión total. Lo primero es que si dobla su velocidad, de ahí vamos a poder obtener la relación entre los índices de refracción, teniendo en cuenta que el índice de refracción es la velocidad de la luz partido por la velocidad en el medio. El índice de refracción del medio 2 va a ser igual a un medio del índice de refracción del medio 1, es decir, el índice de refracción del medio 2 es más pequeño que el índice de refracción del medio 1. Esto no os va a permitir demostrar, si lo sabéis de memoria lo podéis poner, en principio esto se acepta, decir que si el rayo se desplaza de un índice de refracción más grande a un medio con índice de refracción más pequeño, el rayo se aleja de la normal, con esto sería suficiente, pero si queréis, si os sentís más cómodos deduciéndolo a partir de la ley de Snell, pues podéis poner la ley de Snell en términos de índice de refracción, o incluso la podéis haber puesto en términos de velocidades, tampoco hay problema, no es necesario calcular el índice de refracción para hacer este apartado, podéis poner la ley de Snell en términos de velocidades y obtener la relación entre el ángulo de refracción y el ángulo de incidencia. Pero lo que está claro es que el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia, el rayo se aleja de la normal al pasar de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción, y este es el esquema que se está pidiendo, el esquema que tenéis aquí. Luego nos pide una segunda cosa en este apartado, y es que justifiquemos si se puede producir el fenómeno de la reflexión total. El fenómeno de la reflexión total es el fenómeno que se produce cuando el ángulo de incidencia es mayor de un cierto ángulo límite, de forma que el ángulo de refracción es mayor o es igual o mayor a 90 grados, es igual a 90 grados, y entonces el ángulo de refracción, el rayo refractado viaja por la superficie de separación de los medios, entonces no se produce refracción y solo se observa reflexión, por eso se llama reflexión total. Para que ocurra este fenómeno, lo que tiene que ocurrir es que el rayo refractado se aleje de la normal, es decir, que el rayo, aparte de que el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo límite, lo que debe ocurrir es que el rayo refractado se esté alejando de la normal, es decir, que el índice de refracción del medio 2 sea más pequeño que el índice de refracción del medio 1. Esa es la condición para que se produzca reflexión total, y en este caso sí se puede producir reflexión total, y la justificación es esta. Es que ya os decía que el índice de refracción del medio 2 es más pequeña que el índice de refracción del medio 1, y por eso el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Bien, en cuanto al apartado 2 de este apartado A, su apartado 2 del apartado A, me dicen que determine razonadamente la relación entre las longitudes de onda de ambos medios. La velocidad de propagación del medio es la longitud de onda por la frecuencia. Entonces de aquí podemos despejar la longitud de onda. Mucho cuidado al despejar, muchos habéis equivocado. Yo me equivoqué la primera vez que hice este ejercicio y despejé al revés. Entonces tened cuidado, hacerlo despacio, porque es muy fácil equivocarse. La relación entre la longitud de onda del medio 1 y la longitud de onda del medio 2 sería esta, y de aquí podemos despejar sustituyendo las expresiones de las velocidades. Por tanto, nos queda que la longitud de onda del medio 2 es 2 veces la longitud de onda del medio 1. Fijaros que no me piden si es mayor o menor, me dice explícitamente que determine la relación entre las longitudes de onda, es decir, hay que poner que lambda 2 es 2 veces lambda 1, o que lambda 1 es un medio de lambda 2, cualquiera de las dos es válida. Bien, en cuanto al apartado B de este ejercicio, me indican que un rayo de luz de una cierta frecuencia se propaga por el interior de un líquido con una cierta longitud de onda, que calcule la longitud de onda en el aire. Bueno, pues como en el aire, pues el índice de refracción del aire me están diciendo que es 1, por tanto la velocidad de la luz en el aire va a ser igual a c.
La velocidad de la luz va a ser igual a la longitud de onda en el aire por la frecuencia, y por tanto de aquí podemos despejar directamente la longitud de onda en el aire, sustituimos y nos da una longitud de onda de 3,65 por 10 al menos 7 metros. En el apartado, subapartado 2, me dicen que calcule la velocidad del rayo en el líquido y el índice de refracción del líquido. Bueno, pues en este caso la velocidad del rayo de luz en el líquido sería igual a la longitud de onda en el líquido por la frecuencia. Tenemos la longitud de onda en el enunciado, tenemos la frecuencia, calculamos la velocidad de propagación, 1,2 por 10 a la 8, y el índice de refracción del líquido sería igual a la velocidad de la luz partido por la velocidad del líquido, y nos da un valor de 2,5. En el apartado 3 nos dice que si ese rayo se propaga inicialmente por el líquido y pasa al aire, incidiendo con un ángulo de 10 grados, que realicemos un esquema con la trayectoria de los rayos y que calculemos los rayos de refracción y de reflexión, los ángulos. Como me piden que calcule los dos ángulos, se supone que en el esquema tengo que representar los dos rayos, porque me dice la trayectoria de los rayos, me habla de la reflexión, me habla de la refracción. Yo en el esquema tengo que representar el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado. Tienen que estar los tres rayos en el esquema. En este caso, como pasamos de un medio de mayor índice de refracción, N1 2,5, un medio de menor índice de refracción, 1, N2 es 1, el rayo se va a alejar de la normal. El ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia, por tanto este sería el esquema correcto. Para calcular el ángulo de reflexión, teniendo en cuenta la primera ley de la reflexión, la segunda ley de la reflexión, perdón, aquí hay una rata. Esta no es la primera, es la segunda ley de la reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflejado, por tanto el ángulo reflejado es igual que el ángulo de incidencia, 10 grados. Y para calcular el ángulo refractado, el ángulo de refracción, aplicaríamos la segunda ley de la refracción o la ley de Snell, que nos dice, la podemos aplicar en términos de índice de refracción o en términos de velocidad, daría igual. Yo la he aplicado en términos de índice de refracción y por tanto me da un ángulo de refracción de 25,73 grados. En cuanto al primero de los ejercicios del bloque de física nuclear y física moderna, en este caso es de física cuántica, moderna, física del siglo XXI, a un problema sobre la longitud de onda de Broglie. El ejercicio de 1 nos dice que consideramos un núcleo de silicio 28 y otro de hierro 56. Puede parecer que es un ejercicio nuclear, pero no tiene nada que ver. Me dicen que la masa del núcleo de hierro es el doble que la del núcleo de silicio, que determine la relación entre las longitudes de onda de Broglie si el apartado 1, la cantidad de movimiento de ambos es igual, y si las energías cinéticas son iguales. Vale, en el caso en el que, del apartado 1, en el que me dicen que las cantidades de movimiento son iguales, yo voy a utilizar la ecuación de la longitud de onda de de Broglie en términos de cantidad de movimiento. Como la cantidad de movimiento del hierro es igual a la cantidad de movimiento del silicio, las dos longitudes de onda van a ser iguales. Por tanto, la conclusión final es que la longitud de onda del hierro es igual que la longitud de onda del silicio. En el caso de que los dos núcleos tengan la misma energía cinética, podemos expresar la ecuación de la longitud de onda de de Broglie en términos de cantidad de movimiento, la podemos deducir en términos de energía cinética. Y si no sabéis cómo hacerlo, me lo decís, os lo comento en los comentarios del vídeo, yo os lo explico. Y en este caso, como la energía cinética del silicio es igual a la energía cinética del hierro, pero las masas son diferentes, la del hierro es el doble de la del silicio, hacemos las operaciones correspondientes y podemos obtener que la longitud de onda del hierro es 1 partido por raíz de 2 por la longitud de onda del silicio. Si a alguien no le gusta esta expresión, esto sería raíz de 2 partido por 2, si no me equivoco, raíz de 2 partido por 2 por la longitud de onda del silicio, o la longitud del silicio es raíz de 2 por la longitud de onda del hierro. En fin, lo hayáis expresado como lo hayáis expresado, si es correcto el resultado está bien. Muy importante, si habéis puesto que la longitud del hierro es lambda 1 y la longitud de onda del silicio es lambda 2, que quede claro que el hierro es el 1 y que el silicio es el 2, porque si no luego los correctores nos volvemos locos buscando quién es el 1 y quién es el 2, y hay gente que no lo ha dejado claro y eso no se puede corregir, porque si yo no sé quién es 1 y quién es 2, yo no puedo puntuar esto porque puede estar bien o puede estar mal. Entonces, mucho cuidado. Si en algún momento utilizamos una notación concreta, que quede claro a qué estamos llamando 1 y a qué estamos llamando 2, porque podemos tener un problema a la hora de la corrección. Luego, en el segundo apartado de este ejercicio,
me habla que unos neutrones se emiten con una cierta energía cinética, y en el apartado A me pide que determinemos la longitud de onda y la velocidad. La longitud de onda, si utilizamos la expresión que hemos puesto antes en términos de la energía cinética, sería simplemente sustituir y nos da el valor de 2,87 por 10 a menos 14 metros. Si no dominamos esta ecuación y queremos ponerlo en función de h partido por p, pues lo único que tenemos que hacer es, a partir de la energía cinética, calcular la velocidad, y esa velocidad la sustituimos en la fórmula de lambda, da igual. Este ejercicio es súper fácil, la mayoría de la gente lo ha tenido bien, y el cálculo de la velocidad es inmediato. Y luego en el apartado 2, que nos dicen que calculemos la longitud de onda de Broglie cuando la velocidad se reduce a la mitad. Esto hay varias formas de hacerlo. Nosotros podemos calcular la nueva velocidad, podemos calcular la nueva longitud de onda de Broglie, o podemos buscar la relación sabiendo que la velocidad se hace la mitad. Yo lo he hecho así, y entonces simplemente, como la nueva longitud de onda es el doble de la longitud de onda antigua, pues simplemente tendríamos que multiplicar por 2. Pero si habéis calculado la velocidad, la nueva velocidad, y habéis sustituido la expresión de la longitud de onda de Broglie y os ha dado bien, no hay ningún problema, el ejercicio está correcto. En cuanto al último de los ejercicios del examen, el segundo ejercicio del bloque de física del siglo XX, física nuclear en este caso, en el apartado A me dice que basándome en la gráfica, razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Por favor, tenéis que decir si es verdadero o falso. No hagáis razonamiento y no digáis ni falso ni verdadero, porque entonces no vais a tener la puntuación completa. En el caso de la primera situación, en la que me dicen que el uranio es más estable que el hierro, un átomo va a ser más estable cuanto mayor energía de enlace por nucleón tenga. La energía de enlace por nucleón nos da una relación de la estabilidad. Entonces, si analizamos en la gráfica, la energía de enlace por nucleón del hierro es mayor que la energía de enlace por nucleón del uranio. Por tanto, la estabilidad del hierro es más grande que la estabilidad del uranio, y el enunciado es falso. En cuanto al segundo apartado, me dicen que el helio es más estable que el deuterio, el isótopo 2,1 del hidrógeno, por lo que al producirse la fusión nuclear de dos núcleos de deuterio se va a desprender energía. Aquí hay varias cosas. La primera de las cosas es que el helio es más estable que el deuterio. Efectivamente, es cierto. El helio está aquí, el deuterio está aquí, por tanto, como tiene mayor energía de enlace por nucleón, va a ser más estable. El segundo apartado quizás sea un poco más difícil de explicar, es decir, que cuando se produce la fusión nuclear se desprende energía. Esto, si lo habéis explicado más o menos bien, se ha dado por bueno, porque esta explicación quizás sea un poco más compleja. Pero algunos habéis dicho que como el deuterio está en la zona en la que se desfavorecía la fusión, el deuterio tiende a fusionarse para formar núcleos de helio. Bueno, más o menos correcto. Y que en la fusión se desprende energía. Vale, eso sería un razonamiento válido. Quizás es más formal decir que cuando en el proceso de fusión los dos núcleos de deuterio forman un núcleo de helio, el núcleo de helio formado es más estable que los dos núcleos de deuterio, y por tanto el conjunto de la masa-energía del helio va a ser, al ser más estable, más pequeño que el conjunto de la masa-energía del deuterio. Por tanto, la diferencia de masa, la diferencia de energía va a ser, en este caso va a ser negativa. Las del helio van a ser más pequeñas que, tanto la masa como la energía del helio va a ser más pequeña que la masa de los dos deuterios, la energía de los dos deuterios, y por tanto esa diferencia de energía es la energía que se emite en el proceso en forma de desprendimiento de energía. En cualquiera de los dos casos, vosotros habéis dicho que el proceso de fusión emite energía, y entonces el enunciado es verdadero. Si pasamos al último apartado del examen, el segundo apartado del ejercicio de 2, me hablan que en algunas estrellas se produce una reacción nuclear en la que el silicio captura 7 partículas alfa, y se transforma en un átomo de níquel, que no nos dan el número atómico ni el número másico. Me piden que escriba la reacción nuclear y que calcule A y Z. Bueno, la reacción nuclear, teniendo en cuenta que esto no es una emisión alfa, es un núcleo que captura partículas alfa. En este caso, yo tendría que el silicio toma 7 partículas alfa. Esto está a la izquierda de la flecha de la ecuación, porque es lo que hay al principio, el silicio más 7 alfa, y eso se junta y da lugar a un núcleo de níquel. Este núcleo de níquel, teniendo en cuenta que se tienen que conservar los números atómicos y los números másicos en el proceso, porque se tiene que conservar el número de partículas, si nosotros analizamos 28 más 4 por 7, tiene que ser 56, que es el número másico del níquel, y 14 más 7 más 2 tiene que ser igual al número atómico del níquel, que en este caso es 28. Por tanto, la reacción completa sería el silicio más 7 helios da igual a un níquel 56,28.
En algunos casos se ha considerado correcto si lo escribíais así y después calculabais correctamente el número atómico y el número másico, pero lo ideal es hacer esto. Esto es lo que teníais que hacer. Poner la reacción nuclear completa, con ya el átomo de níquel con su número atómico y su número másico. En el apartado 2, subapartado 2, me piden que calculemos la energía liberada por cada núcleo de silicio. En ese proceso, en el proceso en el que... en este proceso, en este que hay aquí, en el que el silicio toma 7 alfa y da lugar a un átomo de níquel, nosotros tenemos que la energía que se produce en este proceso va a ser igual al de efecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, delta E igual a delta M por C al cuadrado. Por tanto, tenemos que calcular en primer lugar la diferencia de masa, pero no la diferencia de masa entre las partículas del silicio y el núcleo de silicio, sino la diferencia de masa entre las sustancias que hay al final del proceso nuclear y las sustancias que hay al principio del proceso nuclear. Entonces es la masa de los productos menos la masa de los reactivos. Sería la masa del silicio, la masa del níquel menos la masa del silicio y 7 partículas alfa. Entonces el defecto de masa sería menos 0,053 UMA, pero esto está en unidades de masa atómica. Si nosotros lo queremos multiplicar por C al cuadrado para que me dé unidades Julio, unidades del sistema internacional, tenemos que pasarlo UMA a kilos. Multiplicamos por la relación entre los UMA y los kilos y me da menos 8,8801 por 10 a la menos 29 kilos, y esto al multiplicarlo por C al cuadrado, cuidado con el cuadrado, que no se olvide, la velocidad de la luz está al cuadrado, entonces nos da una energía que se libera al medio en ese proceso de 7,92 por 10 a la menos 12 julios, por eso los signos negativos. Da igual si lo habéis puesto al revés, esto no se tiene en cuenta porque podemos razonarlo en valor absoluto sabiendo que es una energía que se desprende. No pasa nada si habéis escrito el proceso en este sentido o en el sentido contrario. Se admite como válido. Lo que sí es muy importante es que nos están pidiendo la energía liberada por cada núcleo de silicio. Como en esta reacción reacciona un núcleo de silicio, interviene un núcleo de silicio, la energía de este proceso es ya para un núcleo de silicio. Entonces no tenemos que hacer nada más. La energía que se libera en este proceso, en esta reacción, es cada vez que reacciona un núcleo de silicio y no hay que hacer nada más. Si alguien ahora ha dividido entre el número atómico del silicio y ha calculado la energía por nucleón, eso es incorrecto, eso no se admite como válido y se va penalizado, porque lo que se pide aquí es la energía que se libera cuando interviene un núcleo de silicio, que es cuando se da ese proceso tal y como está descrito. Entonces, que sepáis que si habéis dividido entre el número atómico calculando algo parecido a la energía de enlace por nucleón, que tampoco es, porque no es el defecto de masa de la formación del silicio, es el defecto de masa en este proceso. Entonces, lo que vosotros habéis calculado al dividir entre el número atómico no es ni la energía de enlace por nucleón, por partícula, ni la energía de enlace por cada núcleo de silicio, ni la energía de enlace por nucleón. Es una cosa rara que habéis mezclado. Quien lo haya hecho así, que sepa que va a tener una pequeña penalización ahí en ese ejercicio, porque lo que piden es la energía liberada en ese proceso, que es exactamente el cálculo que yo os recojo aquí. Con esto finalizo la resolución del examen. Espero que no haya habido ningún error, lo he hecho muy rápido, he intentado tenerlo lo antes posible para que os sirviera cuando tengáis las notas, para que tengáis el examen resuelto cuando tengáis las notas. Entonces puede ser que se me haya escapado alguna cosilla en la presentación de diapositivas que utilizo como base para el vídeo. Puede ser que haya dicho alguna cosa rara porque estoy intentando hablar muy rápido para que me dé tiempo a explicarlo en el menor tiempo posible. Yo sé que estos vídeos son larguísimos, pero es que es la única forma que se me ocurre de hacerlo. Entonces, disculpad si hay algún error, ponedlo en los comentarios para que nos sirva a todos, porque si hay algún error en el vídeo, poniéndolo en los comentarios vamos a poder ayudar a la gente que lo vea. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, cualquier comentario que queráis hacerme, cualquier cosilla, ya os digo, me lo ponéis en los comentarios y yo